la universidad es mucho más allá que esta función de la formación profesional. La formación profesional es una de sus funciones, pero no es la única. Y esta visión que a la universidad hay que hacerla solo como una institución de formación profesional, le estamos amputando todo lo demás, estamos restando sus otras funciones que hacen que sea universidad. Entonces la universidad es una institución social de educación superior que tiene dos finalidades consustanciales a su naturaleza. Una es la formación integral de la persona, del ser humano. La educación se define como un proceso de humanización y se corona en la universidad. Y la otra finalidad es la producción del conocimiento con su difusión. Y solamente esto lo logra empleando las expresiones de la cultura más importantes. Pero para cumplir esas finalidades requiere de libertad. Sin libertad no hay universidad. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, a usted le damos esta misión, usted va a formar a los seres humanos, ¿no? Pero si no me dan libertad, entonces ¿cómo quieren que forme? Produzca usted conocimiento, pero si hay censura, si hay limitaciones, si no hay libertad, ¿cómo me piden que elabore conocimiento, divulgue y difunda? Y luego, pues, la universidad forma con un concepto de profesión liberal. Por eso es que a la universidad viene el que quiere, no es un paso obligatorio y forzoso. A la universidad no tiene compromiso para asegurarle el trabajo a su egresado. Eso solamente ocurre en unos sectores de la formación superior, por ejemplo, en el sector militar. Entonces la escuela militar da 120 vacantes y no admite uno más. Y esos 120 tienen su puesto de trabajo. Así se formó a los profesores antes que la Cantuta fuera universidad, cuando era escuela pedagógica, escuela normal superior. Venían a estudiar para profesores becados por sus diferentes regiones, tenían vivienda, alimentación, los estudios gratuitos, y cuando terminaban recibían su título y su despacho, su nombramiento en un colegio. Los militares también son así. Y el otro sector son los diplomáticos. Entonces la academia diplomática solamente señala vacantes de acuerdo a los terceros secretarios que va a incorporarlos para que inicien su carrera. Entonces ahí no entra ni uno más, ¿no? Entonces, pero no son universidades, son centros de formación profesional. Entonces, por eso la Cantuta, al convertirse en universidad, perdió todo eso, ¿no? El que va a estudiar ahora la Cantuta se va porque quiere, porque escoge, porque le gusta, porque tiene vocación, como siempre decían, y cada uno ve cómo resuelve el problema de su trabajo. De otra manera, tendríamos que pensar que los gobiernos tengan todo planificado. Les podría decir, en la propia educación, cuando se da la ley 15215 en la década del 60, pues comienzan a estudiar educación gran cantidad de personas, que las promociones llegaron a tener hasta 700 alumnos, una promoción en San Marcos, porque el sueldo que pagaba el Estado era de 4.200 y tantos soles, que era un sueldo muy alto. Entonces el sueldo alto motivaba la elección de la educación. Se deprimió el sueldo y entonces otra vez se vaciaron las aulas de las facultades de educación. Cuando aparece la pesquería, no había en el Perú facultades de pesquería ni de oceanografía. Entra en auge la pesquería, se crean facultades de esta naturaleza, se deprime la industria de la pesca y también van desapareciendo, van cerrándose las facultades. Entonces hay una relación entre mercado y formación profesional.
muy pocas personas irán a estudiar una profesión que saben que no va a tener mercado. Pero cierro esto, ¿no? Entonces, lo que digo es que la universidad debe de ser respetada en su institucionalidad. Y la institucionalidad indica, como dice universidad, que le da unidad a la diversidad. Y tiene que haber, por eso antes decían, una universidad para que sea tal no puede tener menos de 3 facultades, ¿no? Y hay ahí la formación completamente en libertad. Entonces, esa es la idea. Hay gobiernos que han sabido resolver los problemas de formación profesional, han puesto politécnicos a los costados y han respetado a la universidad. La universidad ha seguido haciendo lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza institucional. Entonces ahora quiere reducirse las universidades a institutos de formación profesional o escuelas de formación profesional. Yo considero que es muy lamentable, no es solamente de acá de la región, es de nivel mundial, y lamento mucho que hasta en países como Europa, porque no hay mercado, quieran cerrar pues arte, filosofía o las profesiones. Imagínense qué retroceso tan grande, ¿eh? Que un ciudadano de un país como los nuestros que quiere estudiar filosofía, como no hay mercado, se cierra, ¿a dónde va a tener que ir a estudiar, ¿no? Entonces, eso ahí tendríamos que ver hasta que hay choque de derechos contra derechos, ¿no? Bueno, pero entonces cerramos y más bien voy a decir algo sobre esto de la región andina y de las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Cuando dieron algunos datos de mi biografía, parece que yo he presidido, conformado un consejo universitario andino que se llegó a instalar, era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, porque la integración es una necesidad, pero hay una necesidad que hay que convertirla en realidad. Y acá divido el problema en 2 partes. Una parte es el rol de los gobiernos y otra parte es el rol de las universidades. Yo no tengo tanta confianza en que los gobiernos den los pasos para una verdadera integración. Pero si esperamos eso, nunca lo vamos a lograr. Entonces, pero las universidades tenemos personería jurídica y las universidades debemos resolver el problema de universidad a universidad. Entonces yo lo que propugno es que entremos a un proceso de vinculaciones reales y efectivas a través de los convenios, y los convenios tendremos verdadera movilidad estudiantil, verdadera movilidad docente, y a través de eso pues muchas otras cosas, ¿no? En la Universidad Ricardo Palma he promovido siempre la integración y hemos tenido y seguimos teniendo jornadas con las embajadas respectivas de una serie de actividades con sus intelectuales, con sus maestros, con sus alumnos, con sus artistas, para que nos vayamos conociendo. Nosotros tenemos que conocernos. Vivimos en una desconexión censurable, y solamente me quedo a nivel universitario. Todos los que estamos acá somos profesores y estudiantes. Veamos un sílabo para ver cuánto de bibliografía tenemos del Ecuador o de Colombia o de otros países. Nosotros, los de mi generación, nos hemos formado con libros españoles, mexicanos y argentinos, porque no había más. No obstante eso, pues en Montevideo también había muy buenos movimientos universitarios, pero su producción de libros pues no llegaba acá, ¿no? Entonces eran los 3 países que nos surtían de los libros, y hemos conocido esos autores que difundían, ¿no? A través del Fondo de Cultura Económica, EUDEVA, la Universidad de Buenos Aires, que hacía hasta traducciones, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya estamos ahora en el 2017 y seguimos tan desconectados como antes. Entonces yo le digo, pero ¿por qué es que no nos damos esta integración real y efectiva? Tenemos que batallar contra prejuicios.
Si hacemos una encuesta entre los alumnos y los propios profesores y le decimos dónde quisieras ir a estudiar un semestre fuera, pues van a poner Europa, Estados Unidos, cualquier otro sitio, menos América Latina. Y eso es lo que nosotros como universitarios tenemos que comenzar a trabajar. Ir a Colombia es encontrar muchas similitudes a lo que somos nosotros, pero también hay grandes diferencias. Y en todos los países, yo he estado en el Ecuador, en muchos sitios, no solo en Quito y Guayaquil, he estado en Riobamba, en otros lugares, y entonces nos encontramos muy semejantes, pero a la vez también tiene sus particularidades. Entonces, el salir del Perú y ir a cualquiera de los países que conformamos la comunidad andina es enriquecedor, nos amplía el horizonte, vamos a ver cómo la humanidad va también variando, no obstante que toda la cultura está hecha como respuesta a las necesidades básicas de subsistencia de la humanidad, que se han respondido de diferentes maneras, de acuerdo a lo que nos ha ido dando la propia naturaleza de nuestro entorno. De tal manera que la integración es uno de los grandes desafíos que yo sugiero que lo acometamos en forma inmediata a través de los convenios de universidad a universidad. Eso sí hará posible como lo estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, la UDUAL tiene un programa que se llama TAME UDUAL, de becas, y considera a universidades privadas y universidades estatales. Y el primer acuerdo es que, así sea universidad privada, viene un alumno de cualquiera de los países de América Latina y está exonerado de todos los pagos de derechos. Viene y estudia verdaderamente becado, con niveles de beca integral, parcial y solamente la de los estudios, lo demás lo asume el propio alumno. ¿Por qué nosotros no fortalecer no solamente este programa, sino hacerlo, como les digo, de universidad a universidad? Podemos salvar el problema de la validez de los estudios, porque en el convenio se prevé y vamos a reconocer los estudios de los alumnos de nuestras universidades peruanas que vayan allá, y las universidades de la región andina reconocerán los estudios que vengan a efectuar en el Perú. Lo que importa es ese enriquecimiento de reconociéndonos que somos iguales, también aceptando nuestras diferencias, y lo debemos hacer. En cambio ahora estamos en una desconexión terrible. Lo otro que considero que es un desafío para las universidades de la región andina es el de democratizarse, ampliarse, ¿no? Vivimos la época de la universalización de la educación superior, y nosotros todavía estamos con la mezquindad, ¿no? En el Perú el Estado peruano solo se compromete hasta la educación básica, lo demás la fomenta, dice. Entonces los cambios de verbos en las normas es muy importante, ¿no? Porque dice es obligatorio, es deber del Estado, y en el otro cambio dice fomenta, ¿no? Entonces fomenta es cosa de cada uno, no es asunto de la política de Estado. Entonces nosotros tenemos que ir dando los pasos que sean necesarios, y esos canales que se estarán abriendo después se formalizarán. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer y promover el que la educación superior llegue ya a todos los estratos sociales? En el Perú somos 31 millones de habitantes y hay 1 millón de universitarios. Si hacemos la correlación es la 30ª parte. Entonces, ¿qué se puede decir? Que estamos pues adelantados o que estamos muy bien. No estamos muy bien, porque imagínense, la 30ª parte de una población que tiene acceso a la educación superior universitaria.
debe ser 15%, 20%, la mitad o todos. Por eso se han creado esta educación virtual, para que todos lleguen a la educación superior sin condicionamiento de edad. Entonces pueden ser personas de la tercera edad que ya no pueden asistir a los locales en horarios determinados, pero ellos van a seguir recibiendo la formación a través de la tecnología electrónica, que ahora es la que domina el mundo. Y entonces ahí, usted quiere estudiar, estudie en el lugar que quiere, en el horario que quiere, pero estudie usted. Ya no hay asunto que sí, usted quiere estudiar, pero no puede porque el horario es en la mañana, porque tiene que ir de tal sitio a tal otro, ¿no? Así es que empleando todos los medios, y por ejemplo ahí en el Ecuador he visto, tienen la Universidad de Loja, que es una universidad que maneja bastante bien la educación virtual. En otros sitios en Costa Rica he visto también muy buenos, no solo proyectos, sino servicios que se prestan de esta manera. Y el otro problema, que ya no depende de nosotros directamente, es el financiamiento. Los estados tienen que invertir en educación. No se puede hablar de educación y dar leyes que, en muchos casos, hablo del Perú y hablo porque conozco de las leyes de toda la República sobre educación, pues lo único que hacen es desmantelar los proyectos que funcionan para montar otro proyecto que se queda siempre inconcluso. Imagínense, hay leyes tanto educacionales como leyes universitarias que han durado 1 año, 2 años, meses, y el ministro que ha firmado nunca ha llegado a aplicar la ley porque dejó el puesto a corto plazo, ¿no? Porque el presidente fue depuesto con un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero yo agradezco y felicito esta iniciativa del Parlamento Andino, que indudablemente como tal puede ir sentando antecedentes y creando conciencia, no solo en la ciudadanía, sino también en los gobiernos, para que verdaderamente asuman su responsabilidad de educar y financien la educación en todos los aspectos que se ha dicho, ¿no? El estudiante con becas, el profesor tiene que estar efectivamente bien remunerado. En el caso del Perú, imagínense, alumnos con tantos problemas socioeconómicos que requieren verdaderamente de apoyo. Recién está funcionando esta beca 18, pero es reciente, es tardía. ¿Y cuántas décadas el Perú no tuvo becas para alumnos? Becas para profesores, para que los mejores sean mandados al exterior, pero mandados con su sueldo, no bien. Hasta el momento, los peruanos que tienen oportunidad de salir, salen como una empresa individual. Si no tienen los recursos se van a padecer y no regresan porque muchos quieren regresar, me consta directamente. Gente muy destacada, que son aún profesores universitarios en diferentes universidades del mundo, quieren venir al Perú, pero comienzan a ver cuánto gana un profesor y muchos me han dicho, lamentablemente, con el dolor de mi corazón, tengo que regresar a donde vivo porque tengo una familia, lo que gano aquí no me va a posibilitar educar a mis hijos ni vivir decorosamente. Entonces, eso es sumamente importante. El componente humano debe de estar valorado, y no solo en palabras, sino valorado a través de los reconocimientos remunerativos y todos los procedimientos que hay para su perfeccionamiento y para su mejora. Traer profesores del extranjero. Yo soy partidario, por ejemplo, que acá en el Perú se regionalicen las universidades, y por decir solo un ejemplo, vamos a poner la mejor universidad en Minas. ¿Dónde la pondría? En Cerro de Pascua, ¿no? Y entonces le doto de los mejores laboratorios, traigo a los mejores profesores de distintos lugares del mundo, para que el que quiere estudiar ahí, salir como un gran profesional y una
gran persona, pues se vaya a estudiar allí. Y así sería la agraria, la de pesquería, tendrían que tener unas localizaciones sin que esto impida que haya las universidades que últimamente se han dado en llamar enciclopédicas, porque tenemos de todo, ¿no? Como esta universidad, como San Marcos y otras universidades, ¿no? Así que para mí, por lo menos, estos 3 puntos son fundamentales para marchar hacia una integración real y efectiva de los países andinos.